Durante años hemos hablado de la obesidad como un factor de riesgo cardiovascular clásico, casi siempre ligado a hipertensión, diabetes, dislipemia o riesgo de enfermedad coronaria. Pero hoy sabemos que la obesidad, especialmente la adiposidad visceral, no es solo un acompañante metabólico, es un verdadero órgano endocrino e inflamatorio capaz de modificar la estructura, la función y la actividad eléctrica del corazón. Y esto tiene una implicación muy relevante. La obesidad no solo aumenta el riesgo de infarto o de insuficiencia cardíaca, sino que también puede aumentar la vulnerabilidad a presentar arritmias ventriculares y, como desenlace fatal, una muerte súbita. En este episodio queremos ir un paso más allá del índice de masa corporal. ¿Es este suficiente para entender el verdadero riesgo cardiovascular de la obesidad? Cardio Podcast. Novedades científicas y actualidad clínica de la mano de expertos de la especialidad. Suscríbete al canal Cardio Podcast y escúchanos en Google, Apple y Spotify. Muy buenas, estás escuchando Cardio Podcast, una actividad de la Sociedad Española de Cardiología coordinada por su grupo de jóvenes cardiólogos. Soy Gemma Romero, en la realización Jesús Nicolás y como moderadora nos acompaña Miriam Martín Toro, cardióloga clínica en el Hospital Universitario de Puerto Real en Cádiz. Hola Miriam. Muy buenas, Gemma. Miriam, hoy abordaremos los mecanismos por los que se relaciona la obesidad con la muerte súbita cardíaca, una conexión todavía poco visibilizada, pero clínicamente muy relevante. Analizaremos cómo la obesidad, especialmente la adiposidad visceral, puede favorecer inflamación, remodelado cardíaco adverso, apnea del sueño, disfunción autonómica y alteraciones eléctricas que aumentan la vulnerabilidad rítmica. El objetivo es ir más allá del índice de masa corporal y entender la obesidad como una enfermedad cardiovascular compleja, con implicaciones no solo metabólicas, sino también estructurales y eléctricas para el corazón, ¿no? Así es, Gemma. La obesidad se ha convertido en una de las grandes epidemias cardiovasculares de nuestro tiempo. Sin embargo, no todos los pacientes con obesidad tienen el mismo riesgo. Probablemente no basta con mirar solo el peso o el IMC, sino que necesitamos entender mejor cómo impacta sobre el sistema cardiovascular, respiratorio y autonómico ese depósito de grasa tópica. La pregunta que queremos plantear hoy es ¿por qué algunos pacientes con obesidad desarrollan un corazón más vulnerable desde el punto de vista rítmico? Para responderla, vamos a organizar el episodio en dos grandes bloques. En el primero hablaremos de los mecanismos estructurales, metabólicos e inflamatorios que conectan la adiposidad visceral con el daño cardiovascular y en el segundo, con la visión del electrofisiólogo, nos centraremos en cómo la obesidad puede alterar la regulación autonómica y la estabilidad eléctrica del corazón, aumentando así la susceptibilidad a arritmias y el desarrollo de desenlaces fatales como una muerte súbita. Pues para entrar en materia vamos a saludar ya a los tres invitados de hoy. Mario Vaquero Alonso, cardiólogo del Complejo Hospitalario de Toledo. Hola Mario. Hola Gemma. Ana López Suárez, cardióloga del Hospital Universitario Virgen del Rocío en Sevilla. Un placer. Igualmente, muy buena. Y Manuel Molina Lerma, electrofisiólogo del Hospital Universitario Virgen de las Nieves en Granada. Un placer. Hola. Para empezar, me gustaría que dejáramos atrás la idea de que la obesidad es únicamente un exceso de peso. La obesidad, como todos sabéis, se define por la OMS como una acumulación anormal o excesiva de grasa corporal que puede ser perjudicial para la salud. Y es que la adiposidad visceral se comporta como un tejido metabólicamente activo, capaz de producir mediadores inflamatorios, favorecer resistencia a la insulina, activar sistemas neurohormonales y condicionar cambios en la estructura y la función cardíaca. Por eso, en este primer bloque, vamos a recorrer el camino que va desde el adipocito visceral hasta el remodelado cardíaco. Y para ello, quería empezar preguntándoles a Ana y a Mario, en los pacientes con sobrepeso o obesidad, ¿cuáles pensáis que son los mecanismos por los que se genera esa inflamación sistémica? ¿Cómo creéis que eso afecta al miocardio? ¿Qué papel puede tener en toda esta alteración estructural la apnea del sueño? ¿Y por qué estos pacientes llegan a tener más riesgo de desarrollo de cardiopatía isquémica, de insuficiencia cardíaca? Mucha tarea nos has encomendado. Bueno, empezando por, principalmente por lo que tú has dicho, ¿no? Que no es un tejido inerte, no es simplemente un acúmulo de grasa, sino que es un órgano endocrino con una capacidad activa enorme, ¿no? En cuanto a lo que comentabas del índice de masa corporal, que todo va más allá del índice de masa corporal, estoy totalmente de acuerdo, pero también es verdad que el índice de masa corporal es importante medirlo, o sea, es una herramienta poblacional, una herramienta epidemiológica que nos da muchísima información, sobre todo por lo sencilla, ¿no? Simplemente tienes que saber el peso y la talla y ya
con algo tan simple como eso puedes estratificar el riesgo de un paciente, ¿no? Lo que pasa es que siendo tan sencillo y tan aplicable, pues también tienes que tener en cuenta que tiene muchas limitaciones, ¿no? Y es que en determinados pacientes pues no nos va a valer, y eso es lo que tenemos que ser un poco conscientes, ¿no? La mayoría de los casos no va a ser por exceso, ¿no? No va a ser porque el índice de masa corporal no es capaz de diferenciar si es masa magra o si es masa grasa. No ocurre en la mayoría de nuestros pacientes que sea por un exceso de masa muscular, ¿no? Por lo que estamos midiendo, sino que podemos pecar de infradiagnosticar, infraestimar el riesgo de muchos pacientes que teniendo un IMC normal o casi normal tengan, sin embargo, obesidad abdominal. Nosotros lo miramos en los pacientes nuestros, que son unos 700 pacientes de la unidad de rehabilitación cardíaca, y si es en torno a un 40% los que tienen obesidad, por IMC, si tú tienes en cuenta el perímetro abdominal, aumenta un 50%, o sea que te reestratifica a muchos pacientes que aparentemente te parecía que, ¿no? Y luego aparte el IMC tampoco te da información sobre la distribución de esa, ¿no? Que sabemos que es fundamental, ¿sabes? No es la misma la grasa subcutánea que la grasa visceral. La grasa visceral tiene un carácter todavía más agresivo, ¿no? Entonces eso, la manera de medirlo, y ahora ya se lleva mucho tiempo recomendando desde muchísimas, pero en las últimas guías de la americana del síndrome cardiorrenal metabólico, ahí la adiposidad le da un carácter fundamental como eje fisiopatológico central y el inicio de esta enfermedad, y te dice que tienes que medir IMC, pero no puedes dejar de medir perímetro abdominal, que ahí sí que te da una información y también es muy sencillo. Es más, se mete en decirte, bueno, el índice cintura-cadera podría dar más información, pero al ser más complejo o tener un poco menos consenso, no nos metemos ahí. Simplemente algo tan sencillo como IMC, medir al paciente anualmente, porque ahí, en este caso, como que todo pivota en torno a la adiposidad, ¿no? Y hay que medirla, claro. ¿Y el papel de la grasa epicárdica, Ana? ¿Tú qué piensas? Pues mira, un marcador de riesgo, un actor directo de remodelado. Indudablemente es un marcador de riesgo porque es masa, esa es grasa visceral, y además es una grasa visceral muy característica porque está en íntima relación, o sea, es la grasa que está, no es la pericárdica, es la que está justo entre el músculo y el pericardio visceral. O sea, que tiene la característica de que no hay ninguna membrana que la separe, de hecho comparte la microcirculación, o sea, que forma parte y tiene una capacidad de segregar adipoquina, o sea, es un órgano ya paracrino, vasocrino, o sea, tiene una afectación directa tanto en infiltrar la estructura, el miocardio, como de liberar sustancias proinflamatorias y profibróticas directas, ¿no? Entonces, claro, explica más o se entiende mejor el hecho de que pues, estos pacientes tengan más enfermedad coronaria, más arritmia, más fibrilación auricular, más insuficiencia cardíaca, probablemente ya no solo por la grasa visceral que podamos tener hepática o perivascular a otros niveles, sino es que está en íntima relación con el corazón, ¿no? Y en estos pacientes, Mario, ¿no? Todos sabemos que hay cambios estructurales a nivel cardíaco, pero ¿nos puedes resumir un poquito qué es lo que vemos en los pacientes con obesidad? A ver, probablemente el remodelado ventricular que tienen los pacientes con obesidad, el más claramente asociado a la obesidad, viene determinado por el aumento del volumen circulante, ¿no? Que provoca una sobrecarga crónica de volumen y por lo tanto tiende el ventrículo del paciente obeso a dilatarse y a generar hipertrofia excéntrica. Pero la verdad que al final la mayoría de los pacientes con obesidad tienen hipertensión, que también genera hipertrofia, en este caso concéntrica, ¿no? Sea un mecanismo u otro el que predomine, al final lo que ocurre casi siempre es un aumento de la masa ventricular izquierda. Y el aumento de la masa ventricular izquierda genera disfunción diastólica y aumento de las presiones de llenado de la aurícula izquierda. Y esto en parte es lo que explica muy bien el por qué incluso pacientes obesos metabólicamente sanos entre comillas, pacientes con obesidad pero que no son hipertensos ni son diabéticos, tienen esa especial tendencia a desarrollar insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, ¿no? Y por otro lado, este aumento de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, la otra cámara que sufre es la aurícula izquierda. La aurícula izquierda, cuando aumenta las presiones de llenado, se dilata. Y la propia dilatación de la fibra ya induce a arritmias. Tenemos que tener en cuenta que también las paredes de la aurícula, como ha comentado Ana, se infiltran, también las de los ventrículos, pero se infiltran por esa grasa, que como ha comentado Ana, no es una grasa inerte, es una grasa proinflamatoria, profibrótica,
Con lo cual se nos junta aquí un triángulo de inflamación, fibrosis, infiltración grasa, estiramiento de la fibra, que no te quiero pisar, Manolo, pero probablemente todo esto crea un caldo de cultivo que hace muy proclive al paciente a las arritmias, no solo auriculares, incluso también a las ventriculares, ¿no? Y la otra gran patología presente, ¿no?, en estos pacientes, la apnea del sueño, que muchas veces pasamos por alto y ni siquiera preguntamos en la consulta al paciente o cuando viene acompañado por su pareja, ¿no? ¿Usted ronca por la noche o tiene hipersomnolencia diurna? Son dos preguntas muy fáciles que hacer y a veces se nos pasan por alto. ¿Creéis que esto tiene algún papel también en el riesgo de desarrollo de enfermedad cardiovascular, de arritmias ventriculares, de ese riesgo de muerte súbita que estamos hablando en estos pacientes? Pues sin duda, y además que es fisiopatológicamente fácil de entender, ¿no? Porque todos entendemos que la noche serían las vacaciones del corazón, ¿no? Diariamente, ¿no? Aumenta el tono parasimpático, baja la frecuencia cardíaca, baja la tensión arterial, es decir, disminuye la demanda miocárdica de oxígeno. Sin embargo, los pacientes con apnea obstructiva del sueño, y la prevalencia de enfermedad obstructiva del sueño en el paciente con obesidad es muy alta, pues cuando se produce una apnea, en la maniobra de Müller, ¿no?, la inspiración forzada sobre una vía aérea cerrada, provoca un aumento brusco de las presiones negativas intratorácicas que por un lado aumentan el retorno venoso, una vez más estiramiento de la fibra con su proarritmicidad, pero también aumenta la poscarga del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, se produce un aumento de la demanda miocárdica de oxígeno que coincide justo cuando la saturación de oxígeno en sangre es más baja, porque ocurre durante la disnea. Si esto además se sigue de un microdespertar, que es lo que se produce una descarga adrenérgica muy, muy alta, ¿no? Pues los pacientes pues, se están literalmente asfixiando, eso aumenta la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, mayor carga todavía de déficit de oxígeno para el miocardio. Si entendemos que esto a los pacientes le ocurre decenas de veces cada noche durante años, pues no cuesta mucho entender cómo al final estos pacientes desarrollan hipertensión, además con ese patrón circadiano tan maligno del nodípero o el Reiser, que genera, por lo tanto, hipertrofia ventricular izquierda, como hemos comentado, aumento de la masa, disfunción diastólica, aumento de las presiones de llenado, dilatación de la aurícula izquierda, y ya tenemos ahí perfectamente el lío montado. Y esto explica un poco el por qué el paciente con apnea del sueño se invierte esa tendencia a, la muerte súbita en población general. Normalmente hay un pico en las primeras horas del día, sin embargo, en los pacientes con apnea obstructiva del sueño, pues más de la mitad de las muertes súbitas ocurren durante la madrugada, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que cambiar un poco es el concepto nuestro del paciente obeso, ¿no? Cuando hace unos años venía un paciente obeso a la consulta y decían, bueno, es que el paciente nota palpitaciones y tiene disnea porque tiene una superficie corporal por encima de lo que su corazón es capaz de tal, y todos lo asociábamos a, ¿no? Y yo creo que ahora tenemos motivos más que suficientes para prestar, ¿no? Le hacíamos un eco a un paciente obeso y no prestábamos mucha más atención porque como que todo se explicaba y sin embargo, tú lo has dicho, ¿no? Que fíjate las alteraciones estructurales que tiene un corazón de un paciente obeso. O sea que todavía es un reto mayor porque encima suelen tener mala ventana, tienes que hacer un eco todavía con más cariño que si fuera a otro paciente, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo enorme por fenotipar con imagen y preguntando por cosas que en un principio no tenían que ver con a lo mejor nuestra especialidad, ¿no? Que eso lo dejamos fenotipar el riesgo metabólico y en algo tan fundamental también en ellos que va a marcar el pronóstico como la apnea del sueño, ¿no? Exactamente, ¿no? Y fenotipar incluso el riesgo arrítmico, ¿no? Como estamos hablando. Esa eco hay que hacerla con más cariño porque hay marcadores clínicos que no nos sirven a la obesidad. El diagnóstico de insuficiencia cardíaca a la obesidad no nos sirven los péptidos, ¿no? A veces no podemos ni escuchar bien si tiene el paciente crepitante porque incluso el panículo adiposo no nos permite ocultarlo bien, ¿no? Entonces creo que todo tenemos que hacerlo con mucho más cariño, como tú dices, en todos los ámbitos, ¿no? Estás escuchando Cardio Podcast. Continuamos el debate teniendo claro que la obesidad no es un factor de riesgo pasivo, sino que la adiposidad visceral, la inflamación, la grasa epicárdica, la apnea del sueño y el remodelado cardíaco generan un sustrato cardiovascular vulnerable. Y sobre ese sustrato estructural y metabólico es donde se pueden añadir alteraciones eléctricas y autonómicas que incrementan el riesgo arrítmico, lo que nos lleva, Miriam, pues directamente al segundo bloque. Efectivamente, Gemma. Tras haber hablado del terreno estructural y metabólico con Ana y con Mario, pues ahora queremos centrarnos en una pregunta clave. ¿Cómo se traduce todo esto en inestabilidad eléctrica? Ya Mario nos ha dado algunas pinceladas
Y es que la muerte súbita no aparece solo por la presencia de factores de riesgo, sino por la combinación de un sustrato vulnerable, desencadenantes y moduladores eléctricos autonómicos. En el paciente con obesidad, como ya hemos comentado, pues puede coexistir hipertrofia, dilatación de cavidades, fibrosis, isquemia, ¿no? Aumento del riesgo de desarrollo de cardiopatía isquémica por esa grasa epicárdica infiltrando directamente a las coronarias, apnea del sueño, inflamación, activación simpática y cambios además en la repolarización, ¿no? Y todo ello pues, va a favorecer una mayor vulnerabilidad arrítmica. Para este segundo bloque contamos con la visión del electrofisiólogo y por ello le quería pedir a Manuel que nos ayudara a entender qué mecanismos eléctricos, puramente eléctricos, pueden estar detrás de esta asociación entre obesidad y muerte súbita. Muchas gracias. Sí, bueno, yo creo que la afectación arrítmica de la obesidad se fundamenta básicamente en 3 pilares, ¿no? Yo creo que el remodelado eléctrico que ocurre en el paciente, el remodelado anatómico, los cambios estructurales que sufre ese corazón del paciente obeso y los factores de riesgo asociados a la propia obesidad. Ya sabemos que la obesidad en sí misma es muy importante, pero no solamente por eso, sino porque asocia hipertensión, asocia diabetes, asocia sedentarismo, hábitos tóxicos, fumador, incluso consumo de algunas sustancias tóxicas. Entonces, esos 3 pilares fundamentales son los que convergen en una, digamos, cardiopatía más arrítmica, que es la que ha demostrado que aumenta la probabilidad de no solo de arritmias auriculares, sino de arritmias ventriculares e incluso muerte súbita, ¿no? ¿Hay alguna alteración eléctrica que nosotros podamos palpar o ver en el electro de nuestro paciente en consulta y que nos pueda guiar o hacer pensar que ese paciente, ¿no? Porque hemos dicho que no todos los pacientes con obesidad tienen el mismo riesgo de muerte súbita? ¿Podemos hacer algo nosotros en la consulta para estratificarlo? Totalmente. Yo creo que el abordaje integral del paciente con la obesidad debe de basarse en un diagnóstico, ¿no? Lo primero, obviamente, ya hemos hablado del diagnóstico de la obesidad, no solamente con el IMC, sino bueno, incluso con cuando sea posible técnicas de imagen que nos ayuden a establecer obesidad visceral, grasa epicárdica. Eso es muy importante. El electrocardiograma es fundamental porque es una prueba accesible, barata, que la hacemos prácticamente a todos nuestros pacientes y probablemente la afectación más frecuente en los pacientes obesos es el bajo voltaje, por un motivo que todos comentó previamente, mucha más grasa en la pared torácica, hace que los voltajes son menores, pero algo muy característico de los pacientes obesos es el alargamiento del intervalo QT. No solo el alargamiento del intervalo QT, sino esa variabilidad del intervalo QT y esa, digamos, alteración de la dispersión de la repolarización. Eso lo que significa es que la recuperación de la repolarización de todas las células miocárdicas es diferente en una parte y otra del corazón. Eso al final lo que conlleva es lo que se llama la dispersión de la repolarización y eso ya sabemos que en otro contexto patológico aumenta el riesgo de arritmias ventriculares y de muerte súbita. Por tanto, la valoración electrocardiográfica durante el seguimiento no solamente basal, sino del paciente puede ser un factor que no solamente es importante en la obesidad, sino aquellos factores predisponentes que puedan aumentar el riesgo de muerte súbita. Por supuesto, la ecografía, basándonos en lo que ha comentado antes Mario, la hipertrofia ventricular, el aumento de cavidades, en la disfunción diastólica, por supuesto la disfunción sistólica, es algo que tenemos que hacer también. Y volviendo un poquito a la grasa epicárdica, ¿no? Antes hemos comentado el papel clarísimo que tiene en el riesgo de desarrollo de fibrilación auricular, ¿no? Por esa propia infiltración miocárdica. ¿Y con las arritmias ventriculares hay algo? ¿También aumenta el riesgo de arritmias ventriculares, no solo de fibrilación auricular? Bueno, la evidencia científica de esto es bastante escasa. Entonces, realmente no hay una evidencia clínica robusta que nos ayude o que nos sirva para decir de una forma contundente esto, pero sí es verdad que sabemos que, como hemos comentado previamente, la grasa epicárdica está en contacto directo con el miocardio, con el corazón que está justo debajo. Entonces, cuando hay mucha grasa miocárdica, deja de tener esa función más de reserva energética y pasa a tener una función más inflamatoria. Una activación de toda la cadena inflamatoria, adipocitos y demás, y esto es lo que produce muchas veces infiltración grasa. Y ya sabemos que la infiltración grasa, es decir, sustitución del tejido miocárdico de trabajo, digamos, por una grasa, por un tejido graso que no es eléctricamente activo, lo que produce ya no sonará, reentradas, ¿no? Eso provoca zonas de conducción lenta, zonas de bloqueo funcional, y al fin y al cabo, mecanismos de reentrada que, como ya sabemos, son los mecanismos más frecuentes de la arritmia. En este caso, cuando estamos hablando del miocardio ventricular, pues son el sustrato perfecto arrítmico, la tormenta perfecta para la creación de sustrato para arritmias ventriculares y, por supuesto, muerte súbita, claro. Una pregunta que se me ocurre, ¿no? Hablando del remodelado cardíaco, que hemos estado hablando sobre todo en esta primera parte. Esa fibrosis miocárdica, ¿vosotros pensáis que en algún momento, no digo ahora, en algún momento en el futuro, llegaremos a buscarla o medirla a nuestros pacientes con obesidad, caracterizarla por resonancia, igual que estamos haciendo ahora con la miocardiopatía hipertrófica, que hace años no la tenemos en cuenta ni siquiera para el score de muerte súbita? ¿Creéis que llegaremos a hacerlo en algún momento para identificar realmente la vulnerabilidad, ese riesgo arrítmico de nuestros pacientes obesos? Es posible que sí, es verdad que fíjate que, por ejemplo, eso que comentábamos de la grasa epicárdica,
¿cuánto tiempo llevamos viendo grasa epicárdica? O sea, es súper evidente, ¿no? Cuando un paciente tiene una grasa epicárdica muy llamativa, hay veces que incluso lo informamos, pero no sabemos medirlo, ¿no? Y ahora sabemos que tiene importancia y sabemos que algunos de los efectos pleiotrópicos que tienen esos fármacos, pues pensamos que el beneficio enorme que tiene ese GLT2 análogo de GLP-1 puede venir por ahí, ¿no? Se ha visto que un descenso de esa grasa epicárdica, más allá del descenso que tienen de IMC, porque fijaros cuánto pesará esa grasa epicárdica, ¿no? En el contexto de todo el peso de un paciente, ¿no? Y estamos aprendiendo sobre algo que nos era muy evidente a los ojos con algo tan fácil como un eco, ¿no? Entonces yo creo que por ahí igual, ¿no? Que estamos muy convencidos de la fibrosis, la importancia de la fibrosis en otras patologías, probablemente la obesidad, que estamos aprendiendo a verla con otros ojos, probablemente todos estos conceptos que ahora nos parecen, o sea, que aunque son antiguos, pero se renuevan en el ámbito de la obesidad, probablemente sí. Y yo, desde luego, en la guía esta del eje del síndrome cardiorrenal metabólico, es como si hubiéramos despiezado los órganos de un paciente, ¿no? Y ahora volvemos a entender la necesidad de que sea un continuo. Y esto nos lo ha traído el efecto tan positivo, o sea, yo creo que es que lo ha reunido el efecto tan positivo que ha tenido determinados fármacos que no entendíamos cómo tienen tantos beneficios en distintos niveles, en distintos órganos, ¿no? Entonces yo creo que con la fibrosis nos va a pasar lo mismo, ¿no? Sí, yo creo que con la evidencia científica que hay actualmente, con los ensayos epidemiológicos que hay de millones de pacientes, hay metaanálisis prospectivos de más de 1 millón de pacientes, ¿no? Entonces, claro, no hay tantos pacientes con miocardiopatía hipertrófica, pero sí hay muchos pacientes obesos. Entonces yo creo que eso nos va a servir en la evolución para tener mucho análisis predictivo, mucho análisis multivariantes, incluso ahora con la inteligencia artificial y con las grandes bases de datos que pueda haber, yo estoy convencido que va a haber calculadores que nos van a decir, pues el riesgo de este paciente, de acorde con cuando hemos incluido a millones de pacientes, va a ser y probablemente este paciente se beneficie de una terapia intensiva, porque es otra cosa que es muy importante, que probablemente hablemos, es que con tratamiento muchas de estas patologías son reversibles. Entonces, es de las pocas enfermedades cardíacas que con tratamiento, con pérdida de peso, con cirugía bariátrica, tanto no solo la obesidad, sino todo lo que conlleva, son reversibles, incluso el riesgo arrítmico, ¿no? Entonces, yo creo que esto es algo muy pertinente y que ojalá y seguramente nosotros llegamos a verlo. Manolo me ha quitado absolutamente todo el argumento que tenía. Yo estoy totalmente de acuerdo con él. Yo con toda la evidencia que se va a ir generando, yo creo que tardará, también te digo, porque antes comentábamos, Ana y yo, de que realmente hay muchos problemas, incluso en pacientes con miocardiopatía hipertrófica, hacerle una resonancia en tiempo para calcularle su riesgo arrítmico. Hay muchas listas de espera y obesidad, pues ese es el 20% de la población lo que tenemos. Ventaja, que aunque sea estudiando exploraciones no dirigidas para ello, como son tantísimos los pacientes, probablemente, como cuenta Manolo, pues alcanzaremos un nivel de conocimiento y de puesta en relación de estos hallazgos con la probabilidad rítmica en relativamente poco tiempo. El problema de estos pacientes probablemente no sea la muerte súbita, ¿no? O sea, que el gran problema de estos pacientes es cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, que sobre FA sí que lleva mucho tiempo insistiendo en la importancia de controlar la adiposidad, ¿no? Que ya casi que tenemos que llamarle adiposidad, porque nosotros, llamándole obesidad por IMC, se nos escapaban un montón de pacientes. Yo creo que sí, que a lo mejor es verdad que recursos como resonancia magnética, es verdad que a lo mejor no se justifican en la gran población del paciente obeso, porque estamos hablando de una magnitud, o sea, como el 40% de los adultos tienen obesidad, el 70% de los nuestros de rehabilitación cardíaca, el 80% tienen sobrepeso u obesidad. O sea, es una cantidad de pacientes, pero sí que a lo mejor tenemos que abordarla mucho antes y luego resaltar el hecho de que es un factor de riesgo, una enfermedad, una entidad que es reversible en cualquier punto de la enfermedad. Para ir terminando, la última pregunta que os tenía preparado los tres, con respecto a los nuevos tratamientos, ¿no? Ya hemos hablado de los agonistas GLP-1, agonistas duales y todo lo que viene, ¿no? Y el gran arsenal terapéutico en desarrollo que hay en este sentido. Hemos visto los beneficios cardiovasculares de estos fármacos. ¿Creéis que también reducen el riesgo de muerte súbita en relación a la misma? Porque esos estudios per se no hay, ¿no? No ha habido ningún ensayo clínico dirigido con este objetivo. ¿Vosotros qué creéis? Yo creo que no lo sabemos, pero que plausibilidad biológica la hay toda, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo que hemos comentado, que estamos hablando de que la infiltración grasa y la fibrosis que provoca ese adipocito enfadado, vamos a llamarle, es la
gran parte de las causas por lo que se producen estos cambios anatómicos que al final tienen una repercusión eléctrica en el corazón. Ya sabemos que estos fármacos eliminan la grasa a nivel del hígado en el muscle D. Seguro que tiene un efecto sobre la esteatosis cardíaca, que seguro que tiene un cierto efecto esta esteatosis cardíaca sobre el riesgo arrítmico. También es que sí, ya han demostrado beneficios en insuficiencia cardíaca, en cardiopatía isquémica, bueno, pacientes con aterosclerosis en general, pues yo creo que ya con eso probablemente estemos previniendo mucha mortalidad. A la muerte súbita arrítmica, eso lo tienes que decir tú. Sí, bueno, basándonos en la evidencia clínica, no lo sabemos, la respuesta que podemos hacer ahora mismo es no lo sabemos, el impacto, pero es lo que hemos hablado, totalmente de acuerdo con vosotros, ¿no? Si nosotros somos capaces de corregir ese sustrato, o incluso de revertir esa enfermedad estructural, no solamente funcional, sino también incluso anatómica y estructural, pues probablemente la lógica y la plausibilidad científica nos dirá que probablemente corrigiendo eso, el riesgo de muerte súbita, no sé si desaparecerá, pero probablemente baje mucho, ¿no? Eso es lo más probable, pero hoy insisto que necesitamos ensayos clínicos prospectivos y que por suerte probablemente podamos incluir un gran número de pacientes para confirmar estos hallazgos, ¿no? Bueno, pues así llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias, Ana. Muchas gracias, un placer. Mario. Muchas gracias. Y Manuel. Muchas gracias a vosotros. Y Miriam, de todas las conclusiones que habéis ido apuntando durante el episodio, ¿alguna que quieras destacar? Bueno, en primer lugar, dar las gracias yo también a los 3 invitados por este magnífico debate. Y bueno, como mensaje final, pues recalcar que deberíamos dejar de ver la obesidad solo como un número en la báscula. Yo creo que eso está más que superado. Y que los cardiólogos sabemos que la obesidad es un fenotipo de riesgo complejo, metabólico, inflamatorio, hemodinámico, respiratorio y eléctrico. La adiposidad visceral puede iniciar un proceso de inflamación y remodelado, la apnea del sueño y la activación simpática pueden actuar como amplificadores y las alteraciones eléctricas pueden transformar ese terreno vulnerable en un escenario de mayor riesgo arrítmico. Por eso, hablar de obesidad y muerte súbita es hablar de prevención cardiovascular avanzada, identificar mejor el riesgo, diagnosticar la apnea del sueño, tratar de forma intensiva los factores asociados, mejorar el perfil metabólico y prestar atención a los marcadores arrítmicos pueden ser clave para reducir eventos. En definitiva, no todos los pacientes con obesidad tienen el mismo riesgo, pero en algunos de ellos el tejido adiposo puede estar participando activamente en la creación de un corazón estructuralmente más vulnerable y eléctricamente más inestable. Muchas gracias, Miriam, por la moderación de este episodio. Por cierto, que este tema lo propuso uno de los oyentes de Cardio Podcast. Ya sabéis que podéis encontrar todos los episodios en las principales plataformas de podcasting y dejarnos ahí vuestros comentarios y sugerencias de temas. Además, os dejamos la bibliografía recomendada de cada episodio en la web secardiología.es. Nos escuchamos en 2 semanas. Cardio Podcast, un programa de la SEC coordinado por su grupo de jóvenes cardiólogos.